no le veo la cara, pero veo entre el cuello y el hombro, veo todo negro. Ella justamente lo logró ver cuando una maleta se movió en horas de atención al público. Tenía mi armamento, chaleco puesto. Justo cursando 2:30 de la mañana, escucho pasos fuertes. Casi me da algo que si no hubiera sido por Dios, yo creo que pude haber quedado ahí. Esto me pasó en Piura, en Miserums, en el 2015. Yo soy obstetra de profesión. En ese tiempo estaba haciendo Miserum, que se hace un año por lo general fuera de Lima, ¿no? Zonas alejadas, zonas casi fronterizas, entre otras. Me tocó a mí hacer justamente en Piura, en Ayabaca, Frías. Normalmente ahí en el distrito de Frías el nivel de atención es un nivel 1-3. Donde se atienden literalmente partos. Los partos ocurren en las noches. Ahí siempre hay ronderos, en donde los ronderos, bueno, son gente que cuida a la población porque no hay policía. Una noche me llama una técnica, aproximadamente 2 o 3 de la mañana. Jefe me dice, ¿sabes qué? Va a haber un parto. Ya le digo. Entonces me cambio, estoy subiendo y veo justamente a los ronderos. Comienzo a saludar a cada rondero que veo. Pero antes de que, para doblar a mi posta, vi a un señor con un gorro tipo vaquero, con una capa grande, que llegaba aproximadamente hasta la rodilla, ¿no? Era bien grande y estaba de negro. Estaba de espaldas, mirando a la pared, y yo lo vi como que si estuviera en posición escribiendo una nota, algo. Bueno, le saludé, pero no me respondió el saludo. Y eso fue lo que más me impactó, porque los ronderos, por lo general, toda persona que está ahí te saluda, o por lo menos son respetuosos. Pasé, justamente cuando estaba yo pasando, el foco, que es un poste ahí, no prendía la luz, no se prendía, estaba apagado. Entonces, para pasar del barcito hasta mi posta, no había luz. Bueno, pasé normal, con total tranquilidad. Justo antes de terminar la sombra, veo a mi técnica que estaba obviamente parado, apurándome porque estaba el parto que se estaba viniendo. Antes de terminar, mi pelo comienza a pararse y siento como una sensación de lentitud y pesadez en mi cuerpo. Esa sensación de pesadez y lentitud en mi cuerpo hace de que me desespere, comienzo a desesperar. Mi técnica agarra y me comienza a decir, pero ya no una forma de llamarme como que ven, una forma ya un poco desesperada. Entonces yo comienzo a correr. Cuando estoy llegando, se me ocurre voltear y veo, no le veo la cara, pero veo entre el cuello y el hombro, veo todo negro y veo como arrugas. Y no recuerdo más porque me desmayé. Después de eso, recuerdo yo que me desperté en una camilla y me levanto y mi técnica me dice que había visto una sombra dentro de la parte oscura. Eso pasó, bueno, lo recuerdo con mucha nostalgia también, y tengo como un refrán, perdón, ¿no? como un lema de que tú no crees hasta que te pase. Y si no te pasa, de verdad deberías por lo menos de respetarlos a ellos, porque de verdad a mí me ha pasado y sí existe. Este suceso me ocurrió en Plaza San Miguel en el año 2020. Por el año 2020 trabajaba como jefa de tienda de las tiendas Porta, donde venden mochilas, maletas. Por ese entonces me acuerdo que al hacer apertura, el centro comercial apertura 1 hora antes que ingresen los clientes. A veces apertura 1 o 2 personas. Entonces, por ese entonces yo aperturaba sola, porque solamente habían 2 compañeros por tienda, porque no podían haber más gente atendiendo. Me acuerdo muy claramente que al abrir mi puerta, ¿no?, a subir mi rejita y todo, como yo había dejado una noche anterior las mochilas y las maletas muy bien puestas y colocadas, las encontraba tiradas y movidas. Es como que si alguien me hubiera desordenado las cosas,
así, igualito. Por ese entonces pues yo decía como que, ay, ¿sabes qué? No hagas esto ya, porque me va a costar ordenarlas, y lo hablaba así al aire, ¿no? Pasaba pues días y nuevamente me volvía a ocurrir los mismos sucesos, pero ya no solamente me ocurrieron a mí, sino que me pasó que mi compañera, que estaba en un módulo frente a mí, ella justamente lo logró ver cuando una maleta se movió en horas de atención al público. Me acuerdo que para ese entonces, como yo no podía salir fuera de mi tienda, teníamos contacto vía WhatsApp, y me acuerdo muy claramente que ella me escribió: Natalie, tu maleta se ha movido. Y efectivamente sí, como mi módulo estaba muy al fondo y pues la tienda de Porta en San Miguel es muy amplia, justamente me acerco hasta la vitrina, o sea, hasta la puerta, y la maleta estaba hasta la mitad, o sea, movida, es como que alguien lo hubiera movido hasta la mitad. Pasó eso, y nuevamente la tercera vez que me pasó también, dentro de los 4 meses que estuve ahí trabajando, también fue muy similar, ¿no? Ya no solamente me pasaba a mí, sino también a mi compañero, ¿no?, que trabajaba conmigo, que las mochilas se caían, ¿no? Se caían. Y era muy raro que se cayeran porque los ganchitos son muy inclinados. O sea, es muy imposible que se caigan excepto que alguien los logre empujar o botar, ¿no? Fuera de eso, yo comenté, ¿no?, de los sucesos a los de seguridad. Y ellos me contaban que cuando se quedaban en las noches, o sea, toda la madrugada, en las partes de los rieles que miran hacia abajo, han visto una niña, o sea, como que siempre juguetear por ahí. Otras me decían que puede ser la niña, que les gustan las mochilas y que las puedas estar moviendo, ¿no? Pero, o sea, yo nunca me quedé con el nen de que sea la niña o no, porque para ese entonces era pandemia y ellos me decían: muchas personas están falleciendo y puede ser que te estén molestando, ¿no? Pero sí, eso fue lo que a mí me pasó en Tiendas Porta. Esto me pasó hace 6 años en Puente Piedra. Recién nos habíamos mudado, el primer día que habíamos llegado a Puente Piedra en esta casa, todo lo teníamos desordenado. El único cuarto que habíamos limpiado era el de mis papás, y con mi hermana nos dio flojera de limpiar ese cuarto, nuestro cuarto, cada uno su habitación, y dijimos: hay que dormir en la sala. Y armamos nuestras camas en la sala, dejamos un pequeño espacio para nosotras salir, y bueno, estuvimos conversando hasta tal punto de quedarnos dormidas. Y yo tengo el sueño muy liviano. Yo escucho un ruido o siento que alguien está a mi costado y al toque me levanto. Y yo sentía que alguien estaba a mi costado y volteo y no... O sea, lo primero que al voltear es que veo a una mujer parada, pero de espalda. Nunca le vi la cara, sino estaba de espalda. Estaba vestida de blanco y con un cabello negro, largo. Entonces, como recién me levantaba, yo dije: seguro es mi hermana. Cerré los ojos y a los segundos de cerrar los ojos dije: no, porque ella no es mi hermana. Abro los ojos y la veo que la mujer se estaba dirigiendo para la cocina, pero estaba flotando. Me impresiono y grito. Y le digo a mi hermana, ¿no? Grito, llamándola. Y ella me dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le digo: no, que he visto a una mujer yéndose a la cocina. Y me dice: no, seguro has estado soñando. Y apenas me dice: ¿has estado soñando? Se cayeron platos de la cocina. Pero los platos eran imposible caerse porque estaba en una cómoda lejos. Entonces fue sorprendente que apenas diga: ¿has estado soñando?, todos los platos se comenzaron a caer. Y eso fue el primer día que vivimos en esa casa. Esto le ocurrió a mis padres en Miraflores en el año 2009. Yo en el 2009 todavía estudiaba en la universidad y había quedado en ir a la casa de una compañera para hacer un trabajo. La idea era que íbamos a amanecernos haciendo el trabajo. Sin embargo, llego a la casa de mi compañera, estuvimos haciendo el trabajo, y cuando eran más o menos pasadas las 12 de la noche, recibo más o menos la 1:30, recibo una llamada que era de mi papá. Mi papá estaba alterado diciéndome: ¿dónde estás? O sea, tan alterado que no se había acordado que yo les había dicho
que iba a la casa de mi compañera a hacer un trabajo y que quizás me iba a regresar al día siguiente. Entonces mi papá me dijo, no, te vienes inmediatamente ahorita, y te vienes en taxi. Y le dije, bueno, no he sacado dinero para taxi, porque para esto la casa de mi amiga quedaba también en Miraflores, pero estaba como a 10 o 15 minutos de mi casa. Entonces yo dije, pues voy caminando. Pero lo que me llamó la atención fue la alteración de mi papá. Estaba como desesperado, te vienes inmediatamente, y no me dio tiempo de preguntar si algo había pasado. Me colgó y la orden era ir inmediatamente. Me despedí de mi compañera, salí, desobedecí a mi papá de ir en taxi, fui caminando. Para esto, a pesar que era viernes, la calle donde vivía mi compañera estaba en ese momento desolada. Como digo, eran como la 1:30 de la mañana. Y de la nada se me acerca un chico. Para esto el chico no se veía normal. Y lo primero que me pide el chico me preguntó si tenía cigarros. Yo fumo, en esa época tenía una cajetilla justamente, saco y le doy un cigarro. Y me dice, no, dame toda la cajetilla. Mi primera reacción fue, no te doy nada porque son míos. Pero algo me dijo, dale. Y fue algo muy en contra de mi voluntad, fue como que toma y vete, ¿no? Entonces le di la cajetilla. Hasta ese momento no me percaté del peligro o el riesgo que estaba corriendo porque, como digo, el chico no estaba en sus cabales, no se veía en sus cabales. Pero ya cuando fui caminando, como que me subió un poco el miedo, comencé a sentir miedo y dije, bueno, tomo taxi mejor. Y mi papá había dejado dinero en portería para que me ayudara con el taxi. Tomé taxi, subí y mi papá estaba en la cocina desesperado. Me dijo, ¿todo bien? Sí, todo bien, papá, pero ahí tuve la oportunidad de preguntarle, ¿qué pasó? Ya hablamos mañana, me dice. Y mi mamá es una persona que, bueno, cualquier cosa también la puede alterar. Mi mamá estaba como, más que todo asustada, no enojada, sino asustada. Y ya cuando vieron que llegué bien todo, se fueron a dormir. Al día siguiente en el desayuno, lo primero que quería era saber por qué el suceso, ¿no? ¿Por qué me habían llamado? Aproveché el desayuno, era sábado, estábamos ahí sentados, y les pregunté, ¿qué pasó? Al principio no me querían decir nada, pero me conocen que yo soy insistente. Y mi papá me dijo que ellos estaban en el cuarto durmiendo, entre dormidos y despiertos con el televisor encendido. Para esto, nosotros apagamos las luces de todo mi departamento. Dice mi papá que estaba entre dormido y despierto con mi mamá, y que en eso escucha pasos en el pasadizo, y mi papá ve y le dice, Coco ya llegó. A mí me dicen Coco en mi casa. Le dice mi mamá, Coco ya llegó. Los dos han abierto los ojos y han visto pasar una sombra. Pero ellos aseguran que era mi sombra. O sea, que era mi contextura, era la forma de mi cuerpo, era yo. Y que la sombra se quedó parada en el umbral y siguió hacia el baño. Bueno, dijeron, como las luces están apagadas, solamente está el televisor, se puede ver la silueta. Pero lo raro fue, dice mi papá, que la luz del baño nunca se encendió y la figura nunca volvió a pasar, o sea, nunca regresó. Fue que mi papá se levanta de la cama llamándome Coco, Coco, y no había Coco, no estaba. Encendió la luz del baño, encendió la luz del pasadizo, se fue a mi cuarto, no estaba. Fue ahí que me llamaron a mí. Y mi mamá me preguntó si todo había estado bien, si no había tenido ningún peligro ni nada. Y en ese momento recordé lo que me pasó con ese chico. Quizás, digo yo, pienso yo, pudo haber sido algo relacionado porque me pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo me hubiese negado de darle la cajetilla al chico? Tal vez estaba en riesgo. Eso fue lo que ocurrió. Esa historia me pasó cuando tenía 4 años en mi casa en la ciudad de Chimbote. Mi casa tenía un tragaluz pasando mi cocina. Entonces, en el tragaluz, la mitad era para pasar y la mitad era rejas, ¿no? Nadie habitaba en mi segundo piso, solamente lo habitábamos en mi primer piso, ¿no? Que eran mi mamá, mi papá, yo. Entonces, cuando yo tenía 4 años, siempre escuchaba una voz que venía del tragaluz y me decía, en un susurro tan suave, me decía, Lucero, Lucero, ven, ven. Entonces yo la escuchaba y me quedaba parada en el tragaluz y miraba hacia el segundo piso. Mi mamá agarraba cuando venía a la cocina, me encontraba, ¿no? Mirando así, ahí al tragaluz y decía, mamá, me llaman arriba, ¿hay alguien? Y me decía, no, hija, no hay nadie. Y agarra y le decía, pero me están llamando. No, seguro te parecen, estás teniendo pues alucinaciones auditivas. No, te parece.
Y no era una cosa que pasase pues una vez y ya está, era diario, mañana, tarde, noche, siempre me llamaba. Entonces en algún momento mi mamá ya comienza a asustarse por la continuidad de esto y me lleva al psicólogo. El psicólogo dijo, no, todo está bien, no pasa nada, y yo seguía escuchando esta voz. Cuando yo cumplo 7 años, ya me dejaban subir las escaleras en otros términos, ¿no? Entonces cuando yo escucho, otra vez subo, porque yo estaba sola en mi casa. Llego a donde me llamaban, que era al lado del tragaluz, había una habitación que estaba, como vuelvo a repetir, no era habitable. Entro y encuentro un baúl de esos antiguos de madera que tenían que levantarlo incluso hasta metiendo como una pala, una palanca para ejercer fuerza y abrirla. En ese momento yo tenía una niñera. La niñera era más o menos de mi edad, tenía 17, 18 años, ¿no? Entonces le digo, oye, ven, ayúdame a abrir, y abrimos juntas el baúl y ahí estaba mi prima. Cuando abrimos el baúl, encontramos huacos retratos de los gentiles. Mi abuela tenía una chacra y pues habían huaqueado esa huaca y se habían sacado los huacos. Y los teníamos en la casa, ¿no? Y aparte de eso, ya sacando todas las cosas, como niños investigando, hasta mi prima, que era más pequeña que yo, se metió al baúl, encontramos el cuerpo de una calavera y el cráneo en otra parte. Entonces, en ese momento no nos asustamos porque no sabíamos en realidad qué cosa era, ¿no? O sea, sí sabíamos, pero no nos daba miedo. Volvimos a guardar porque escuchamos que mi mamá regresaba. Luego de eso remodelaron toda la casa y ya último, conversando con mi mamá ya de adulta, dije, oye, ¿te acuerdas cuando yo escuchaba la voz? Y me dice, sí, siempre. Le digo, te cuento que yo una vez entré y encontré los huacos y encontré la calavera. Y mi mamá me queda viendo y me dice, esa calavera yo también cuando era niña escuchaba que me llamaba. La teníamos en la parte superior del ropero y mi abuela, que era de campo, lo había traído de la huaca para que cuide la casa. Entonces, pasaron más los años, terminó la remodelación y hoy donde estaba ese baúl, justamente es mi cuarto. Y donde estaba posicionado el baúl está mi cama. Entonces, claro, al día de hoy, ya con todas las cosas, uno se acostumbra. Entonces yo paso por ahí y me tocan, por ejemplo, la cama, me tocan la ventana, me golpean así, ¿no? Entonces, y la vetrina, o sea, la luna tiene un sonido en específico. Entonces ya como es costumbre para mí, es como, ya deja de fastidiar, ya estoy aquí. O a veces cuando estoy duchándome, siento claro la presencia de alguien que está en mi baño, sentada como esperándome, ¿no? Y es una presencia femenina, ¿no? Entonces, cuando ya en algún momento crecí, 16, 17 años, que ya estaba en la habitación, mis compañeros jugaron a las escondidas una noche y uno de ellos se escondió en el ropero justo que está al lado del baúl, valga la redundancia, y se le apareció una niña, ¿no? Entonces fue una cosa de que ya es continuo y siempre mi mamá cuenta que también esa voz la llamaba y en algún momento también vio un niño, ¿no? Entonces mi abuela, bueno, en paz descanse, jamás nos dijo de quién pertenecía. Lo único que sí sé es que le dieron cristiana sepultura, le agradecieron y bueno, yo hasta el día de hoy ya no he vuelto a escuchar las voces, veo sombras, pero los huacos sí los tenemos, por ejemplo, hasta ahora, ¿no? Como reliquia familiar, ¿no? Y esa me pasó, ¿no? Esto pasó en la escuela de Chorrillos en el año 2021. A comienzos del año 2021, cuando estaba cursando lo que era mi servicio militar, en la primera brigada de fuerzas especiales, yo tenía uno de mis promociones que se llamaba Salazar. ¿Qué pasa? Que a él lo mandan a realizar pruebas de tiro y limpieza de armamento. En ese momento escuchamos un disparo fuerte y cuando vamos a auxiliar a esta persona, vimos regular sangre. Comenzamos a llamar a lo que eran los capitanes de sección, jefes de sección para poderlos auxiliar. Lo llevan hasta al hospital, al HMC que está en la avenida Marina. Al día siguiente nuestro comandante de sección nos informa que nuestra promoción había fallecido. Cuando escuchan el disparo y lo encuentran, ¿él se había disparado o el arma se disparó de la nada? ¿Lograron hacer alguna investigación después? Normalmente cuando nosotros utilizamos todo lo que es armamento, antes de y después de, limpiamos lo que es el armamento. Por ejemplo, en esta ocasión nosotros utilizábamos lo que era el AK-47. O casualidad de la vida, que este armamento estaba con una bala. Y en ese momento él, ¿de qué habrá sido? ¿Del momento o quizá de juego? Se autodisparó. Fue un disparo accidental. Así es, en la parte de la mandíbula.
Justo en la noche a mí me tocaba lo que era mi guardia, mi servicio de noche. Como todas las noches me alistaba para hacer lo que era mi servicio. Tenía mi armamento, chaleco puesto, por si acaso hubiera alguna novedad. Me tocó lo que es el segundo turno, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Justo cursando 2 y media de la mañana, escucho pasos fuertes. En ese momento yo he estado con el sueño, pero creo haber visto 100% a lo que era mi promoción que había fallecido, pero estaba totalmente desnudo. En ese momento me paralicé y comencé a llamar esto por radio a los demás guardias y me dicen que ellos no habían visto pasar nada por ahí. Y en ese momento yo me dirijo para ver qué era lo que exactamente estaba viendo. Y era esta persona que estaba desnuda, era una de mis promociones. Y en ese momento me quedé frío, no supe qué hacer. Igualmente al día siguiente pregunté qué estaba pasando. Mis promociones me comentan que ese día, justo ese día que él había fallecido, ya en la noche, habían escuchado ruidos extraños en el baño. Y las cosas se movían, los materiales que nosotros teníamos como balas, granadas, estaban en otros sitios que no los habíamos dejado. Al día siguiente le pregunté lo que era mi comandante de sección y él me comenta que era mi promoción recogiendo sus pasos porque prácticamente él tenía muchos sueños, muchas metas y de un momento a otro que se trunque todo así es lamentable para una vida. Y esa es mi historia. Esto me ocurrió en Caraballo aproximadamente hace 7 años. Bueno, para esto yo trabajaba en una compañía de construcción civil con un compañero, ¿no? Este compañero, lo que pasa es que yo estuve pasando por una situación familiar y tuve que mudarme a otro lugar. Y para eso él le había contado lo que había pasado y me propuso, pues, ¿no? Me propuso alojarme en una casa que él tiene en Caraballo, pues, ¿no? Bueno, me entregó él las llaves, me dijo, no te preocupes, hermano, yo te puedo apoyar. Hoy anda a mi casa y quédate, me dice. Bueno, entonces yo accedí, pues, ¿no? Porque yo la verdad estaba un poco necesitaba, un poco urgente, pues, ¿no? Saliendo del trabajo, decidí irme a su casa de él, pues, ¿no? Con la dirección, todo. Aproximadamente habrán sido las 12 de la noche, 12:15, por ahí. Y llego, abro la puerta, pero en eso, cuando estoy insertando la llave en la entrada de la puerta, me abren la puerta. Y sale una dama, una señora de aproximadamente unos 80, 85 años, y ella tenía un rostro algo feliz, agradable, ¿no? Pues, ¿no? Yo no le sentí nada de desconfianza, nada incómodo, pues, ¿no? La señora muy amablemente me hizo pasar y, bueno, le dije, pues, ¿no? Que vengo de parte de Tomás, un amigo mío del trabajo y que me ha facilitado su casa, pues, ¿no? Y él me dijo, no te preocupes, pasa, me dijo. Pasé por una especie de un callejón, doblé sobre una esquina a la derecha y ahí estaba el cuarto de mi amigo. Yo ya había llegado muy cansado de trabajar porque ese día habíamos tenido una rutina muy pesada en la albañilería. Solamente atiné a echarme a dormir nada más. Habrán sido las 2:30 de la madrugada cuando sentí un golpe en la puerta. Es en ese momento cuando yo abro y la señora me dice, jovencito, esta noche va a ser mucho frío, me dice la señora. Tienes que comenzar a usar doble cobija, me dijo. En ese momento habrán pasado aproximadamente 15, 20 minutos y efectivamente, pues, ¿no? Se comenzó a sentir algo así como un clima algo frío, ¿no? Me tapé todo, pero es en ese momento cuando tuve hambre. Y bueno, la verdad es que tampoco había cenado, pues, ¿no? Con todo eso salí a comprar. En eso, cuando estoy doblando hacia el callejón, al lado de la pared había algo así como un pequeño lavadero y la veo a la señora parada y lavándose las manos, pues, ¿no? En ese momento le digo, señor, voy a ir a comprar y yo vengo rápido, por favor, ¿ya? No vaya a cerrar la puerta, le digo. No, jovencito, anda, por favor, pero vienes rápido, que la calle está peligrosa, me dijo. Es en ese momento cuando volteo, porque le iba a preguntar sobre Tomás si él va a venir el día de hoy. Es en ese momento cuando volteo, bueno, yo no sufro del corazón, pero casi me da algo que, de verdad que si no hubiera sido por Dios, por Jehová, yo creo que pude haber quedado ahí. Atiné a mirar la parte inferior sin querer nada más, y me di cuenta de algo escalofriante, algo que hasta el día de hoy no puedo a veces ni dormir. La dama, la señora esta, no tenía pies, estaba como que flotando en el piso. Sentí que algo me jalaba y me decía, atrás, atrás, sal de la casa, sal de esa casa.
Entonces yo salgo, pero cuando estuve saliendo, bueno, ese callejón tenía aproximadamente una media cuadra sería, pues no, que tiene, porque era largo, era como una quinta era. Y cuando yo estoy saliendo siento un frío detrás mío, siento como que los huesos se me retorcían. Saqué fuerzas y logré abrir la puerta y salí. Es en ese momento cuando vi que la dama solamente atinaba a mirarme desde al fondo. Cuando lo llamo a mi amigo, le llamo, oye, ¿sabes? Mira lo que ha pasado, esto, ¿no? Me han asustado en tu casa, no sé, están creo jugándose una broma conmigo. Ah, no, es que me olvidé. Esa es mi abuelita Tomasa, me dice. Ella ha fallecido hace casi 15, 16 años por ahí, cuando yo era un pequeño, me dice. Pero no te preocupes porque ella no hace nada, me dice. Ella solamente cuida la casa. Bueno, yo estuve la verdad muy molesto, pues, ¿no? Y no pude dormir. Incluso tuve que irme, ¿no? Pues, hacerme una limpia y todo, pero bueno, todo quedó ahí y hasta el día de hoy le agradezco a Dios que no pasó mayores. Esto me pasó en el año 2000 en el Hospital Madre Auxiliadora. Bueno, jugando pelota de chiquito tomé agua cruda de pozo y bueno, me agarró el cólera. Llegamos al hospital, netamente los doctores ya no me daban como que para poder vivir. Es más, después de 5 horas en el piso 11, donde estaban los niños contagiados o con el virus del cólera, le dijeron a mi mamá que ya me tenían que desahuciar totalmente, que ya no tenía signos de poder vivir. Mi mamá me cuenta que yo estaba ya inconsciente, estaba con sodio, con suero, conectado con tubos, que era imposible vivir. Mi mamá, para calmarse un poco, una de mis tías la lleva al primer piso para comprarle agua, pasan por una capilla y ven a una señora de unos 80 años, 85 años, jorobadita, me cuenta mi mamá, que salía y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué está llorando? Mi mamá le dice que, le cuenta que yo estaba acá, me moría, y la señora de una bolsa que tenía le saca una estampita de San Martín de Porres y le dice, órale a él, que él acaba de salvar a mi hijo que tenía cáncer. Y mi mamá, que es muy creyente en Dios, pero no en santos, le dice, gracias, pero no creo. Ahora tienes que creer, le dijo la señora. Mi mamá me acuerdo que lo puso en la cadera de la parte derecha, subiendo, conversando con las enfermeras. Mi mamá me decía que les picaba este lado, como que el estampita decía, órame o ve, ¿no? O rézame. Mi mamá dice que lo agarra, le empieza a orar con toda la devoción, corazón. Pasan las horas, mi mamá baja a recibir a mis hermanos que faltaban los mayores. Cuando suben, que habrá sido un lapso de 15, 20 minutos, sale una enfermera y le dice a mi mamá, señora, ¿usted tiene algún familiar de tez morena entre ustedes? Porque no lo he visto. Y mi mamá pensaba que mi papá había venido. Y mi mamá le dice, no, la única tez morena es el papá del niño que está ahí, enfermo. Y una de las enfermeras sale del cuarto y le dice, señora, tenemos que contarle que su hijo ha estado sentado en la cama orando con una persona de tez morena y con un rosario en la mano. Mi mamá, en la desesperación, entra al cuarto y el doctor estaba ahí. El doctor la voltea y le dice, señora, su hijo es un milagro de vida, porque hace unas horas él estaba totalmente, prácticamente asociado ya para morir y ahora su cuerpo está evolucionando perfectamente. Y acá me tienen contando mis historias.